Buenos días. ¿Cuál es la situación de Nicaragua? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana del viernes 17 de agosto. Estamos finalizando una semana, esperamos que haya sido de mucho provecho para usted y deseando que disfrute este fin de semana. Pero antes es importante ponerle a usted en perspectiva diferentes temas de la realidad de nuestro país, pero lo haremos en esta primera parte de la realidad centroamericana. Continuamos y le llevamos seguimiento al tema, a la situación, al estado en el cual se encuentra Nicaragua en estos últimos días, en estos últimos meses. Hemos tenido un desarrollo con diferentes invitados. Si ustedes se recordarán, en la semana pasada tuvimos enlaces con profesores universitarios, pero también con personas o referentes que estudian el caso desde una perspectiva social y política. En esta ocasión lo haremos desde la perspectiva de los estudiantes universitarios nicaragüenses. Y es un gusto para mí recibir a Elizabeth Romero, de la Asociación Agentes de Cambio Nicaragua, y también está conmigo Carlos Daniel Berríos, también miembro de la Asociación Agentes de Cambio Nicaragua. Bienvenido, buenos días, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Es un gusto para nosotros compartir este espacio y saludar a la audiencia del hermano pueblo salvadoreño que nos recibe de manera muy cordial. Gracias, Carlos Daniel. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias. Gracias por tomar la invitación y me gustaría que empecemos un poco con esto. Hemos hablado con diferentes representantes, algunos son de organizaciones más de carácter político, otras personas son de referencias más académicas, otros del ámbito más periodístico, en el Canal 33, en diferentes espacios. Y uno de los asuntos es, y con esto me gustaría iniciar, Carlos Daniel, es la situación en Nicaragua. Pareciera ser que en este momento se encuentra en un punto en el cual busca o mantiene el control todavía el gobierno de las circunstancias a nivel territorial. Me gustaría tener tu lectura sobre esto, o hay sectores y entornos en el cual todavía se encuentra la tensión, se encuentra la disputa entre las partes, me refiero entre el gobierno y las expresiones policiales, parapoliciales, pero por otro lado la organización de estudiantes universitarios y gente, ciudadanos que también están evitando todas las expresiones represivas que se están dando en Nicaragua. Bueno, evidentemente ha realizado una calma milagrosa, ha dicho la vicepresidenta, pero no es milagrosa. Esa calma o relativa calma que hoy por hoy encontramos en las calles de Nicaragua es una calma forzada, es una calma bajo las armas, ¿no? Como parte de la muy poca administración correcta de los conflictos. Tenemos claro que todo Estado tiene sus problemas, pero la clave está cómo se administra. Por lo tanto, la calma, repito, ha sido base un poco de siempre la fuerza del mal uso, del monopolio que el Estado puede tener de esa violencia asignada para mantener una paz social. Y no lo podemos descartar, ¿no? Esa calma ha regresado por ese poderío de las armas que los grupos afines a gobierno y los grupos parapoliciales administrados por el Estado siguen ejerciendo sobre las calles de Nicaragua entera. Ahora, quiero aprovechar un poco también, escuchar a Elizabeth sobre esto. Menciona Carlos Daniel de que en términos generales hay una calma, entre comillas, en algunas franjas o algunas secciones del territorio nicaragüense, pero eso no significa que la tensión, la crisis y la ruptura está ahí, está presente. Me gustaría saber cuál es la organización o cómo se han estado movilizando los estudiantes, porque también hemos conocido a través de diferentes videos en redes sociales y posicionamientos que estudiantes universitarios en la UNAM y en otras expresiones universitarias dentro de este país, pues se están mostrando, se están movilizando y también están divulgando sus posicionamientos que piden la salida de Daniel Ortega como presidente y también de su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Me gustaría saber cómo se encuentra en este momento la organización estudiantil. Sí, la organización estudiantil, pues más que nada son autoconvocados.
estudiantes de diferentes universidades, sean públicas o privadas, los cuales se autoconvocan mediante las redes sociales, porque públicamente pues está como difícil, y se convocan en lugares o sectores de plantones que ellos mismos realizan, pues entonces invitan a la población, la gente llega, y el problema que hemos tenido pues en las diferentes manifestaciones pues es la represión que han sido objeto varios, como la que pasó el 30 de mayo de este año, en el cual fue pues atacada con armas, y hubieron sus cuantos heridos y muertos. El pueblo sigue manifestándose, al igual que los estudiantes, pues, puesto que ya no están algunos atrincherados debido al uso de las fuerzas que fueron desplazados a las universidades. Sin embargo, ellos, los que pueden asistir a las marchas, asisten, y los que pues estuvieron atrincherados tienen que estar en casas de seguridad, o algunos ya han pues ha buscado la manera de solicitar refugio en Costa Rica. Y eso ya vamos a hablar justo de este punto que usted menciona, Elizabeth, como varias personas, varios ciudadanos nicaragüenses están buscando asilo o refugio en otros lugares, Costa Rica, otros también buscando la posibilidad en El Salvador. Pero antes de llegar a eso, hay un asunto que quisiera que nos amplíen un poco, porque hace una semana tuvimos un enlace con Mario Sánchez. Él es un sociólogo nicaragüense, y también hablamos con Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana, y ellos lo que nos mencionaban que hay expresiones, por ejemplo, en donde ciertos lugares o zonas son vistos como espacios de retención, donde tienen personas, estudiantes y personas que han estado manifestándose en las calles, y también el número de desaparecidos, sin considerar la cantidad de cuántas personas han sido asesinadas, porque el gobierno reconoce una cantidad, pero los informes de la OEA mencionan otros, el Centro de Derechos Humanos de Nicaragua menciona otros. Me gustaría también incorporar estos elementos. ¿Qué pasa en esta forma de acción y represión estatal sobre diferentes expresiones de la sociedad nicaragüense? El alto comisionado de Derechos Humanos hablaba de cacería de brujas. Exactamente, sí, hizo un comunicado, y dado el hecho, porque es lo que la lucha pasó otra etapa, entonces la represión pasa a toparla, especialmente a buscar caras ya, representantes que han estado a la cabeza de estas manifestaciones. Entonces ya es una persecución personal. O sea, si yo fui parte como ciudadano a una manifestación, yo estoy dentro de unas listas que fueron levantadas por parte del sector, ¿verdad? Allá en Nicaragua se le llaman CPC, Comités de Poder Ciudadano, los cuales fueron levantados, y estas listas se tiene conocimiento que están varios estudiantes que se han estado manifestando, a la vez de ciudadanos que ya tenían años formando partes pues de algunos partidos, y entonces se les ha dado persecución personalmente a ellos. Es decir, si yo estoy en la calle y de pronto estoy en esas listas y la policía me ve, yo voy directa al chipote o alguna represión. Por ejemplo, hace una semana antes de venirnos, un amigo de nosotros que es muy dado, Vallarto Siles, él iba directo a Costa Rica sin algún antecedente criminal, intentó pasar la frontera, pero fue detenido debido a que él, como activista de Matagalpa, de la ciudad de Matagalpa, estuvo participando en las manifestaciones y convocando a las personas también. Entonces eso es un delito para el Estado de Nicaragua. Hay que tomar en cuenta también que el Estado de Nicaragua aprobó hace poco la ley 977, que es la ley de terrorismo, sí, ¿verdad? Y deja el concepto de terrorismo muy ambiguo, es decir, habla de personas individuales, organismos de terroristas, hasta las mismas organizaciones están siendo perseguidas. Ejemplo de eso es la Asociación de Derechos Humanos de Álvaro Leiva, el cual jugó un papel importante en todas estas manifestaciones y también la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, se tuvo que autoexiliar, puesto que para el gobierno de Nicaragua, con esa ley, somos todos terroristas o golpistas, pues como ellos le llaman. Sin embargo, no es así. Los parámetros para ser terrorista todo el mundo los conoce, ¿verdad? Y ninguno de los ciudadanos que andamos en manifestaciones tenemos las armas. Es decir, nuestra única arma que podemos tener es nuestra voz, ¿ya? Y pues en las manifestaciones de los estudiantes sí no te puedo negar pues que se defendieron, pero es con ulera, piedra o un mortero, nada que ver, a diferencia de los parapoliciales que el gobierno pues armó
que tienen armas ya de calibre hasta militar, pues que se ha dado a través de las redes sociales. Las personas suben videos, pues, y ahí se puede ver la realidad de lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua bajo la represión del Estado. Otro también de los referentes por el cual nosotros conocemos, Carlos Daniel, de lo que está pasando en Nicaragua es la cuenta oficial de Twitter del obispo Silvio José Báez. Y él recientemente publicaba un tuit en donde, y leo una parte de esto, es: cuánto me ha dolido esta mañana ver el rostro abatido del querido amigo y líder campesino Medardo Mairena. Hoy he rezado por él y por todos los presos políticos en Nicaragua, pero el reflejo es, un poco para efectos, es de este líder campesino, el reflejo también de otros liderazgos a nivel de universidades, a nivel de territorios, en donde están siendo perseguidos o están siendo reprimidos, y como nos mencionaba Elizabeth Romero, un mecanismo para tener un listado es a través de estos comités de poder ciudadano que permiten identificar o mapear a las personas. Si nos puedes ampliar un poco esto y también sobre estos liderazgos campesinos en otras zonas del territorio nicaragüense que están siendo sujetos de persecución política. Yo quiero regresar nuevamente a esto de calma milagrosa que hace referencia a doña Rosario, porque esto nada más es de discurso, porque ya como lo decía Elizabeth, la lucha ha pasado a otro nivel. Si bien es cierto que obligaron a la gente a salir de las calles, la represión ahora viene selectiva. Y Medardo Mairena es uno de esos casos. Pero además, la particularidad de Mairena es que él era uno de los actores participantes en el diálogo nacional. O sea, hay un montón de presos políticos, pero él tiene la particularidad que había sido avalado por el mismo gobierno de Nicaragua para participar en un diálogo que el mismo gobierno llamó. Entonces, no se puede llamar a un diálogo nacional cuando estás criminalizando a tu contraparte. Eso no es generar confianza. Si de verdad queremos una salida pacífica, institucionalizada al conflicto, entonces generamos los espacios de confianza y, previo a sentarnos en una mesa de diálogo, sabemos quién es quién, y no hasta que ya estamos en un diálogo que iba avanzando bastante bien, con sus defectos también, te criminalizo. Entonces, esta calma está cobijada ahora por una normalidad de cacería de activistas. Y en el caso de Bayardo me quiero detener porque a los nicaragüenses para ingresar a Costa Rica nos piden visa. Y para tener la visa costarricense tenemos que demostrar nuestro récord de policía. Sí. Y Bayardo iba con su récord de policía, iba con su visa costarricense y no tenía antecedentes penales. Entonces, lo bajan del bus en que se transportaba y le dicen que lo tienen que interrogar. Un interrogatorio que ya tiene más de una semana, porque la ley te dice que son 72 horas para interrogarte, investigarte. Todavía está capturado. Entonces. Todavía está capturado, o sea, no lo han liberado. No lo han liberado, y Mairena está procesado para una ley de terrorismo que es bien particular y que causa miedo, porque a él le acusan de los cargos de terrorismo antes de que la ley fuese aprobada. Y bajo una lógica fuera de los estándares internacionalmente reconocidos, no se puede procesar a alguien primero de un delito que todavía no existe en la legislación y que es una legislación claramente represiva, que criminaliza la protesta y que tampoco contribuye, insisto en esto, que tampoco contribuye a generar los espacios de confianza para continuar en un diálogo. Debo de hacer una pausa y vamos a seguir ampliando este tema. Me gustaría conocer un poco la postura que ustedes tienen del gobierno de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, si el papel de la OEA puede ejercer un rol intermediador o qué otros agentes pueden hacer este rol de intermediario para este proceso, y cómo leen el proceso de diálogo nacional, la situación del diálogo nacional, si es posible lograr entendimientos o hay otras maneras, o cómo se encuentra esta situación. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de la situación de Nicaragua desde la perspectiva de estudiantes universitarios nicaragüenses. Están conmigo Elizabeth Romero y Carlos Daniel Berríos, miembros de la Asociación Agentes de Cambio Nicaragua. Ahora, Elizabeth, me gustaría que hablemos un poco sobre esto. ¿Cuál ha sido el posicionamiento, el análisis que ustedes tienen del posicionamiento del gobierno nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos? Y para eso quiero pedir a la producción si nos pueden poner un texto, una frase del canciller nicaragüense Denis Moncada referido a esta situación
situación y el rol de la Organización de Estados Americanos. Lo voy a leer tal cual. Es inaceptable la presencia en nuestro país de la Comisión Injerencista integrada el 8 de agosto por el gobierno de Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos. El gobierno de reconciliación declara que los integrantes de esa comisión que conforma y dirige Estados Unidos, en el afán de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA, no son bienvenidos a nuestro país, por lo tanto no serán recibidos en nuestro suelo patrio. Esas son declaraciones tomadas del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, y en función de esto quiero consultarle, Elizabeth, es uno de los elementos que aparece en las discusiones de lo que está ocurriendo en Nicaragua, sobre todo si lo vemos en perspectiva centroamericana, cómo se puede leer en algunos segmentos o sectores dentro de la sociedad salvadoreña, es que hay incidencia, influencia o injerencia de los Estados Unidos en lo que está pasando. Cuando ustedes escuchan esta idea, ¿cuál es la reacción o cuál es la postura que tienen? Bueno, como estudiante y que también estuve atrincherada, pues personalmente te puedo decirte que cuando vos lees la lectura del gobierno de injerencismo, te quedas a pensar, hombre, si yo fuera pagada por la CIA, creo que no hubiera estado en una universidad atrincherada aguantando hambre, porque la mayoría de los estudiantes que se atrincheraron pasaron situaciones muchas de carencias y tuvimos que depender muchas veces de la misma población. En el estado de Nicaragua pues tiene su derecho de su posición, ¿verdad? Pero en la OEA y para todos los que son defensores de derechos humanos hay una teoría sobre el principio de no intervención o injerencismo, que en materia de derechos humanos los estados sí pueden intervenir, y esto viene desde la Primera Guerra Mundial, que se estableció y se ha venido desarrollando mediante juristas. Y hace poco yo vi un video de Almagro, del secretario general de la OEA, en el que también establece que en materia de derechos humanos los estados pueden intervenir y solicitar mediante la Carta Interamericana de Derechos Humanos convocarla cuando ya un estado está violando derechos humanos y no da ¿cómo te puedo decir?, las obligaciones que él tiene para que los sujetos o individuos que viven en él estén completamente representados. Entonces la OEA bien puede, a través de sus procedimientos, solicitarle qué está haciendo, que está velando por los derechos de esa población, y al final pues ellos pueden emitir ese comunicado, pero también la Carta Interamericana de Derechos Humanos y también la OEA en su reglamento establece que hay sus medidas. Él también viola a través de que la SIC emite el 21 de noviembre de este año, el 21 de mayo, unas medidas cautelares en la cual establece de que dentro de las medidas cautelares son 15, pero la más importante es que pare la represión, ¿verdad?, para que se pueda dialogar en pro de que se establezca pues una garantía a los derechos humanos de las personas que hasta la fecha pues han sido violentados, tanto de estudiantes como de ciudadanos o de activistas políticos o de diferentes organizaciones que están en esto. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua ha omitido cumplir lo que la SIC ha dicho. Entonces nos pone una tensión a nosotros como parte de lo que estamos en esta lucha, porque si ellos se omiten a entrar a la comisión que estableció la OEA, algunos de nosotros tenemos nuestras dudas. Por ejemplo, yo he estado levantando denuncias de derechos humanos en Nicaragua de muchos jóvenes, y es lo que hablábamos hace poco, y es que los jóvenes, cuando yo levanto la denuncia, al ver que han sido reprimidos o ellos ya te dicen sinceramente, a mí ya, ¿para qué me levantas una denuncia de derechos humanos si al final ellos no hacen caso, no omiten lo que como Estado deben de hacer de acuerdo a las normas que ellos alguna vez firmaron y acordaron de que iban a cumplir? A mí no me dejes una denuncia de derechos humanos, yo no la quiero interponer, a mí me das un fusil. Y ese es el miedo que como ciudadano te ves que hoy, si esto no para, los estudiantes posiblemente, o como el crimen organizado, se puede aprovechar de eso. Recordar que nuestra región es vulnerable a todo esto del crimen organizado, y nuestro miedo como organización es que se encuentren a alguien que les brinde armas
y se vuelve a repetir la situación de hace 39 años que vivió Nicaragua, que fue una guerra que dejó muchos muertos. Aquí hay un asunto interesante y lo incorporo a la reflexión de lo que nos ha mencionado Elizabeth, Carlos Daniel, es que en estas circunstancias, ¿qué agentes o qué actores políticos o sociales pueden buscar estos entendimientos? Porque hablábamos hace una semana y recuerdo uno de los puntos que nos ofreció el vicerrector de Proyección Social de la UCA de El Salvador, Omar Serrano, era en este entorno también, en este río revuelto, también pueden aparecer expresiones de grupos en la sociedad que pueden condicionar a tener un status quo político favorable para sus intereses. Él mencionaba, pueden salir sectores empresariales o de poder económico y que pueden aprovechar estas condiciones, o ya mencionaba Elizabeth también el crimen organizado. Es decir, para entender esta dinámica, cuáles son los riesgos que se sumen, además de lo que ya está pasando en violaciones a derechos humanos, los riesgos que se pueden asumir en una modificación de condiciones político-económicas en Nicaragua. Claro, yo quiero regresar a este asunto de la intervención porque no es aplicable el caso de Nicaragua. Yo creo que ha sido un poco irresponsable en los discursos que en los últimos años hemos escuchado de achacarle todos los males de la región a Estados Unidos, y que no hay que descartar que siempre hay algo, intereses de parte de esta potencia orbitando alrededor de la región para encontrar la oportunidad perfecta para profundizar sus intereses en este país. Pero en el caso de Nicaragua no aplica, Carlos. No aplica porque esto es una acumulación de 11 años de mal manejo, de crisis, de un montón de problemas que tenemos como sociedad, y que hoy por hoy terminan explotando por esta ola de represión. Pero además también detenerme en lo de la OEA antes de pasar a lo del el asunto el panorama político. Nicaragua forma parte de ese Consejo Permanente, y toda decisión del Consejo Permanente es vinculante, y por lo tanto Nicaragua está obligada a cumplirlo. Pero también, ya lo decía Elizabeth, en materia de derechos humanos hay sobrada jurisprudencia de que no se considera intervención cualquier gestión que sea para defender derechos humanos. Y en este contexto de cómo se recompondrían algunos intereses en Nicaragua, son intereses que estarían tomando más fuerza porque el mismo Estado nicaragüense les ha dado cancha para operar. O sea, no podemos descartar que hoy por hoy el sector privado está en esa mesa de diálogo porque quiere recomponer la situación. Culpables también ellos, porque en estos 11 años fueron cómplices con el poder en un casamiento de intereses. Era un casamiento que lo llevaron a escribirlo en la Constitución. Un mal llamado acuerdo de entendimiento entre las partes, sindicatos, empresa privada y gobierno, pero sabemos que los sindicatos están coactados por el gobierno. Entonces era una plática de poderes, poder político económico y el poder tradicional económico, la rancia burguesía. Entonces, el hecho de que estos nuevos actores en este río revuelto quisieran ganar o recomponer sus intereses, o algunos nuevos sectores quisieran tomarse, también nos preocupa. Y por eso es que hemos dicho, tiene que continuar el diálogo de manera transparente, porque, ya lo decía Elizabeth, y nos preocupa un montón eso de escuchar a jóvenes decir, dame un arma que me quiero defender porque la policía me está matando, porque la policía me está cazando, porque la policía ha sacado a mi familiar debajo de las camas para llevarse por haber sido activista, y nos genera miedo porque la salida no puede ser violenta. Entonces, por lo tanto, el diálogo tiene que seguir siendo amplio y que dejar claro que no es un diálogo con partidos políticos, porque ningún partido político participa en esa mesa de diálogo. Si de verdad esto fuese sido impulsado por partidos de derecha, que no existe la derecha en Nicaragua, todos los partidos políticos son de la misma línea neoliberal, entonces estuviesen los partidos políticos en ese diálogo para recomponer la situación de ellos. Pero no es así. Esto es expresión de la sociedad civil y del pueblo meramente contra el gobierno para decirle, tenemos que dialogar las cosas que por 11 años nos has negado. Está por finalizar esta parte del programa, esta primera parte, Carlos, pero te consulto esto, ¿cómo puede ser la estrategia desde el segmento de los jóvenes universitarios organizados ante este escenario? Porque me planteas un panorama muy interesante en el sentido de, bueno, están expresiones empresariales, pero han tenido un acercamiento y que también han tenido un consorcio con el gobierno actualmente en diferentes momentos, y ahora quieren ser parte de un diálogo que no le genera a este segmento legitimidad ante la población. El punto es, ¿cómo pueden aparecer este segmento o este grupo organizado de los estudiantes universitarios y su estrategia para buscar, además
además del diálogo, mecanismos que modifiquen las condiciones políticas y económicas del país, es decir, en la acción del gobierno. Claro, la alianza cívica, que es la unión de todos estos sectores que participan en el diálogo, se unen en lo que llaman alianza cívica, en la cual participa la empresa privada, porque cuando la crisis copa, por decirlo así, el vaso se desborda con la reforma a la seguridad social, que fue la más neoliberal que hemos tenido e inconsulta a la vez. No se consultó incluso a sus viejos aliados, que ha sido el sector privado. Entonces, cuando la crisis comienza, 3 días después se echa marcha atrás con la reforma a la seguridad social y el gobierno dice, dialoguemos, pero le dice solamente al sector privado. Y el sector privado, por no cargar con ese costo social que la población le hubiese achacado, dice, ok, vámonos a un diálogo, pero un diálogo más ampliado. O sea, es un divorcio claro de esa relación política-económica. Entonces, en este contexto, ahora la empresa privada está del lado del pueblo, aparentemente, porque las empresas privadas sí son, buscan con quién, están en conversaciones con todos los actores, y luego se van casando con quien creen que pueden darle mayor salida. Actualmente están aparentemente del lado de las expresiones del pueblo, pero que no controlan tampoco las expresiones del pueblo. O sea, el pueblo ha dicho, bueno, que sos un actor clave, estamos claros que en todo estado el sector privado juega un papel relevante, entonces, ok, estás de este lado, pero con autonomía. Ustedes, sector privado, y nosotros campesinos, mujeres, jóvenes, estudiantes, pero con el mismo fin, que es la democratización de Nicaragua y la salida pacífica al conflicto. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, Carlos Daniel. Elizabeth, ha sido un gusto y le vamos a llevar el seguimiento al tema. Esperamos volvernos a encontrar y poder establecer un enlace con ustedes sobre la situación y que nos actualicen a nuestra audiencia de lo que está ocurriendo en Nicaragua, bajo la expectativa que este diálogo pueda fortalecerse más y que pueda significar en mejoras, en cambios y en reformas de carácter político para beneficio de la población del pueblo nicaragüense. Gracias por haberme acompañado, Elizabeth. Gracias. Gracias, Carlos Daniel. Gracias a ustedes y al pueblo hermano del Salvador, que nos une muchos lazos con Nicaragua, por darnos la oportunidad de presentar otros puntos para el análisis y la reflexión. Muy amable, gracias a ustedes. Permítanos una pausa, regresamos en minutos.